construcción de una nueva fábrica. ¿Mencionó haber visto a alguien que no se encontraba bien en el avión? No, dijo que tenía jet lag. Una persona se toca la cara de 3 a 5 veces por minuto. Y cuando no, estamos tocando pomos, vasos o a otras personas. ¿Has tenido un ataque epiléptico, ves? ¿Sufre de epilepsia? No. ¿Alergias? No. Desgraciadamente, ha muerto. ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Sería posible que utilizaran como arma la gripe aviar? No hace falta utilizarla como arma. Ya lo hacen las aves. El día 1 había 2 personas, luego 4. En 3 meses, 1.000 millones. La Guardia Nacional va a trasladar al presidente al búnker. Cundirá el pánico. ¡Vete! Se va a saber la verdad. Necesito los nombres de todos los empleados que han estado en esta habitación. Es una emergencia. No hables con nadie, no toques a nadie, no te acerques a nadie. ¡Vuelvan a los vehículos! ¡No estamos contagiados! Nos está descifrando más rápido que nosotros a él. Está mutando. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Bueno, pues que ya sabemos que la realidad supera la ficción o que las pelis americanas pues tienen una labor muy fundamental dentro del PIB de Estados Unidos y entre otras cosas como elemento de propaganda, ¿no? Y de creación de mensajes, no solamente en este caso, ya sabemos todos, ¿no? Cómo han aparecido durante años los chinos, los rusos, los del este, los árabes, cómo la visión norteamericana del mundo se nos mete en las meninges a través del cine. Pues ya está bastante claro, ¿no? Lo que nos espera. Cuéntanos, Carlos, hoy este informe Robin ahonda. De nuevo, continuamos con el informe Robin anterior de la semana pasada que ya nos abrió boca sobre, bueno, la gripe aviar, sobre esta nueva pandemia que nos están preparando. Danos hoy nuestra información de cada día para que estemos prevenidos, porque ya el Govern de la Generalitat ha solicitado que la UME vaya a la provincia de Barcelona, nada más y nada menos que la UME, por el tema de la peste porcina. En fin, nos vienen todas las pestes. Yo no sé, a veces me acuerdo de lo de exhumar a Franco, ¿no? Que nos iban a venir las 7 plagas y madre mía de mi vida, poca broma con esto. Al final a ver si va a ser por haber exhumado a Franco. Bueno, una lástima que el bueno de Soderbergh, el director de esta peliculón, con un elenco además de actores fantásticos, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Lawrence Fishburne, un peliculón, bueno, pues que hablaba de la gripe aviar, ¿no? Se podría utilizar la gripe aviar como arma. No, ya las aves ya no necesitan usarla como arma, son las propias aves las que lo hacen. Bueno, vamos a hablar, lo primero, no alarmar a nadie, porque la gripe aviar no se transmite entre humanos, mira, te dice Mr. Radgel que se te escucha raro. Es verdad que yo también te estoy escuchando un poco raro, vea. Me estáis escuchando raro, estoy poniendo a prueba los nuevos cascos. A ver, vamos a ir viendo, a ver. Suena un poco extraño ahí, como que rompe. Bueno, en fin, seguimos para adelante. Bueno, vamos a profundizar en este asunto de la fábrica de pandemias y lo primero, no alarmar a nadie. La gripe porcina no mata a los humanos, la gripe aviar no mata a los humanos. Ya está. Entonces no hay que preocuparse, las preocupaciones van por otro lado y bueno, pues siguen un determinado guión, una determinada agenda. Hoy nos vamos a meter de lleno en los orígenes de esta fábrica de pandemias, desde los ataques con Anthrax y la operación Dark Winter hasta la actualidad. Vamos a hacer un camino inverso, vamos a hablar primero de la gripe aviar, los experimentos de ganancia de función que anticipaban que bueno, pues esta gripe aviar podría mutar y empezar a transmitirse entre mamíferos primero y luego humanos después, ¿no? Entonces, bueno, se está creando esta especie de caldo de cultivo pánico. La gripe aviar no consiguen hacer que explote la cosa, ¿no? Lo intentan, pero no lo consiguen. Vamos a hacer un camino inverso. Desde la semana pasada hablamos, bueno, pues de la actual situación,
Hablamos de, bueno, pues de este insólito beneficiario, ¿no? Ucrania, de la crisis de los huevos en España, el aumento de precio de los huevos que nos obliga a importar desde países con, bueno, pues con unas regulaciones sanitarias tan estrictas y tan confiables como Ucrania, ¿verdad? Que todos sabemos que es un país, bueno, pues limpio y de gran calidad democrática e institucional, ¿no? Está saltando por los aires el gobierno de Zelensky en estos días, está saliendo casos de corrupción, todo alrededor de Zelensky está explotando. De momento Zelensky sigue indemne, veremos por cuánto tiempo. No parece que por mucho, ¿no? Hablamos el otro día también de este beneficiario, tú hiciste una noticia, además, una de tus noticias cortas diarias, que hablabas precisamente del tema de los huevos, los beneficiarios, ciertos oligarcas cercanos al entorno de Zelensky, los hombres fuertes de Poroshenko, la empresa MHP que compró bueno, pues el gigante avícola llamado Uvesa, que compró el 92% de esta compañía, pues gracias bueno, pues a la intermediación del Consejo de Ministros, allá por agosto, ¿verdad? Qué oportuno todo. Todo es muy oportuno. Y bueno, pues eso, ya sabéis, todos a preocuparse mucho de la gripe aviar, vamos a morir todos y si no tenéis suficiente miedo siempre podéis ver la película Contagio que os acabo de poner para bueno, pues para animar un poco esto, porque cualquier prudencia es poca, Pero antes de empezar voy a dar una serie de noticias muy interesantes que han salido al respecto de las vacunas del COVID-19. La primera me la manda Recep Levy, que precisamente tiene un papel fundamental dentro bueno, pues del nuevo Consejo Asesor de Inmunización, de Prácticas de Inmunización en Estados Unidos, el ACIP, con respecto a las vacunas COVID. Y me dice Recep Levy, dice, el reconocimiento de la FDA de que al menos 10 niños murieron a causa de la vacunación contra la COVID debe ir acompañado de una divulgación a los padres. Durante demasiado tiempo, las agencias reguladoras y los medios públicos han tratado de engañar a los afectados por las vacunas, incluidos los padres que perdieron a sus preciosos hijos. Esto no es un imperativo moral, sino fundamental para cualquier esperanza de tener programas de vacunación exitosos y confiables. Esto, bueno, pues lo publica Recep Levy, me ha llegado esta mañana por mensaje y la verdad que es verdaderamente una noticia llamativa. Todos sabíamos esto, pero no había un reconocimiento oficial de que estos niños hubieran muerto por eso, ¿no? Bueno, pues ya la verdad poco a poco se va abriendo paso. Otro tema que es muy, muy relevante con respecto a las vacunas y al famoso Paxlovid, ¿no? El medicamento oral contra el COVID, que es el único que se aprobó, ¿no? También de Pfizer, curiosamente. Bueno, pues lo que nos cuenta una noticia del Just News, acaba de salir una información sobre Pfizer, también de la FDA. Archivos, ¿os recordáis cuando la FDA pretendía que sus datos de los ensayos clínicos no se publicasen hasta pasados 75 años, me parece, en un principio, ¿no? Y luego ya hablaban de 2079, bueno, en fin, para cuando estuviéramos ya todos criando malvas, pretendían publicar los datos. Eso sí existía Pfizer para entonces, ¿no? Y la FDA, porque quién sabe lo que ocurrirá dentro de 50 años. Hace 2 años, Pfizer anticipó que las ventas de su antiviral contra el COVID-19 Paxlovid, propenso a repuntes, y de la vacuna de ARNM contra el COVID, Comirnaty, totalmente aprobadas, se desplomarían, pero aparecieron buenas noticias en el horizonte. La vacuna contra la gripe del ARNM del fabricante de medicamentos tuvo buenos resultados en los ensayos de fase 3 en edades de 18 a 64 y Pfizer esperaba publicar los resultados del grupo 65 años o más adelante este año. Finalmente, los resultados están disponibles. En comparación con una vacuna antigripal estándar, la vacuna de ARNM se asoció con 6 veces más eventos adversos que infecciones prevenidas en adultos menores de 65 años y fracasó por completo en personas mayores, asociada con más muertes y lesiones tanto menores como graves, desde hinchazón en el lugar de la inyección hasta problemas renales. Bueno, la compañía enterró los resultados retrasados de los ancianos en el sitio web de ensayos clínicos del gobierno esta primavera, con más
de un año de retraso y sin anunciarlos al público ni a los inversores, y dio una visión optimista de los resultados de los menores de 65 años en el New England Journal of Medicine la semana pasada, al tiempo que admitió que la vacuna de ARNM estaba asociada con más eventos de reactogenicidad. Bueno, básicamente jugar con los datos, ¿no? Porque claro, lo que quieren es imponer por la vía de los hechos una tecnología, la tecnología ARNM, que de momento no tiene ni un solo caso de éxito. No lo tenía previamente a la pandemia. De hecho, el propio Bourla manifestaba esta cuestión, ¿no?, en el Washington Post, cuando le preguntaban sobre por qué esta tecnología y no otras tecnologías que ya había, con las que había trabajado Pfizer, y Bourla decía, bueno, pues que sí que es verdad que era contraintuitivo, utilizaba literalmente esa palabra, contraintuitivo utilizar una tecnología que tenía 0 resultados de éxito hasta el momento, pero que bueno, que él se ponía en manos de su equipo científico, pues que eran muy buenos y muy cracks. Bueno, la eficacia de la vacuna RNM contra el COVID no está demostrada, todo lo contrario. La gente que se vacuna parece tener mayor susceptibilidad a infectarse. Curiosamente, el COVID se está convirtiendo en una enfermedad que tienen los vacunados de COVID. Eso es una cosa bastante curiosa. Y bueno, pues... Carlos, una pregunta, porque dices que no hay demostración de que funcionen. Sin embargo, yo estoy leyendo, y en el repaso lo vemos muchos días, esas loas a las vacunas ARNM que ahora resulta que se dice que son súper guays, súper buenas para las personas con cáncer. Cuando Sí. yo estoy viendo a expertos precisamente señalar todo lo contrario, que son posiblemente un factor de riesgo para ese llamado, aunque no sea un término científico, pero comúnmente conocido, popularmente conocido como los turbocánceres. Hay expertos en oncología que, bueno, han presentado estudios que señalan esto precisamente. Entonces, yo me pierdo, porque por un lado están diciendo que son estupendas precisamente para el cáncer, que están dando unos resultados maravillosos, y sin embargo, por otro lado, lo que se está denunciando es que hace falta investigar muchísimo más porque hay sospechas de que precisamente pueden acelerar procesos tumorales que actúan de una manera muy rápida y que no responden a tratamientos. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, pues habrá que quedarse con la lógica de la codicia. O sea, esta noticia yo creo que ilustra perfectamente cómo funciona la industria farmacéutica. Ellos tienen hay todo un sistema organizado por el cual se publican datos positivos de estos fármacos en ciertas revistas médicas, ¿no?, que también se financian precisamente a través de la industria, con lo cual, bueno, pues las revistas médicas no tienen ningún incentivo para hablar mal de estos medicamentos, ¿no? Es un conflicto de interés manifiesto sobre el que se articula toda una campaña de propaganda para vendernos estos productos y evitar que entremos a plantearnos cuestiones sobre pues, sus efectos nocivos, ¿no? Queda por dilucidar cuál es el verdadero efecto de los plásmidos, del SV40, famoso, ¿no?, que hablamos en este mismo canal con el doctor Alarcos ya hace mucho tiempo, cuando no se podía hablar de estas cosas, el famoso SV40, y hablamos también con la doctora Jessica Rose, una verdadera experta, que nos explicó cómo los científicos que utilizaron este sistema de nanopartículas lipídicas y la pseudouridina sintética, esto que suena así como muy técnico, pero bueno, pues que parece ser que deberían haber sabido cuál iba a ser su efecto sobre la biodistribución, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas cuestiones quedan todavía por dilucidar. Dentro de la administración Kennedy hay ciertos perfiles, entre ellos Recep Levy, que están verdaderamente muy implicados en estudiar esto. Me consta lo de Recep Levy porque tengo una comunicación bastante fluida con él y me suele mandar todas las cosas que publica y bueno, pues está verdaderamente muy implicado en esta cuestión. Lo que pasa es que, claro, la industria pues ejerce una presión verdaderamente notable, ¿no? Y ya lo vimos cuando Donald Trump anunció aquella famosa subvención, ¿no?, a Pfizer de 70.000 millones para investigar en vacunas ARNM o en productos ARNM, por no llamarlos vacunas, ¿no? También entrevistamos, mira, nos lo está aquí recordando Pipi Leis, también entrevistamos a
a Alexandra Cote-Engon, o Engon-Cote, nunca sé si es uno o el otro primero, el guión Cot, que nos hablaba precisamente sobre el largo trayecto de las vacunas ARNM y todos los fracasos que había tenido. En su libro los explicita todos uno tras otro y habla precisamente de cómo esta tecnología ARNM había producido, bueno, tumores en los ensayos de fase 1 y fase 2 sobre ratones. Entonces, bueno, pues queda por dilucidar, ¿no? Pero bueno, y voy a daros el tercer dato, un estudio que publica hoy Ethical Skeptic. Os voy a poner el gráfico, de hecho, para que lo veáis, porque es verdaderamente escalofriante. Es verdaderamente escalofriante. Fijaos, ahí está la gráfica. Vale, ¿qué nos dice Ethical Skeptic aquí? Bueno, pues nos dice básicamente que los niños, los bebés nacidos de madres vacunadas, aunque no hayan pasado el COVID, los bebés, y no se hayan vacunado los bebés, tienen un exceso de muerte del 77% con respecto a los bebés de las madres no vacunadas. Esto es lo que nos cuenta Ethical Skeptic. Yo, bueno, pues no puedo ni refutar ni afirmar que lo que dice Ethical Skeptic es cierto, pero lo que sí puedo decir es que Ethical Skeptic no ha fallado una desde que empezó toda esta locura y todo este todo este negocio, ¿no?, de las vacunaciones masivas, y no ha fallado una. Todo, allá donde ha apuntado, finalmente se ha acabado por cumplir, ¿no? ¿Quién validaba este estudio? Pues precisamente Denis Rancourt, uno de los científicos precisamente que refutaba la teoría de que las vacunas ARNM habían salvado 14 millones de vidas. De hecho, Denis Rancourt presentó 2 estudios en los que, lejos de validar esa cifra, lo que hacía era, bueno, pues contraponerla con la cifra de exceso de muerte que él cifraba en 17 millones de personas. Entonces, bueno, pues ahí están los datos. De momento, esta es la lucha en el negocio farmacéutico y bueno, pues el principio, yo creo que lo que se debe imponer, en cualquier caso, es el principio de prudencia. Y la prudencia es entender que la industria farmacéutica no tiene ningún interés en que nosotros estemos sanos, tiene interés en que nosotros compremos sus productos, tiene interés en crear clientela cautiva a través de los estados, ¿no? Vimos recientemente cómo, bueno, pues hablaban en los medios de comunicación que la vacuna contra la gripe, ¿no?, que hay una nueva cepa de la gripe A, que curiosamente la vacuna. Esquiva, es la esquiva vacunas. La vacuna no es que no funcione, es que el virus es más listo que ella, ¿eh? ¿Y cuánto nos hemos gastado en esto? 200. No, y sobre todo, es que esto es lo que siempre hablamos, ¿no?, de los motores y las tormentas, que nos gusta tanto esa referencia al libro de Ética para Amador de Fernando Savater, pero tú sacas una vacuna, le dices a todo el mundo que se vacune, montas una campaña brutal para que la gente se vacune y venga a darle la matraca, y venga a darle la matraca. Y de repente, de hecho, el doctor Luis de Benito sacaba unas declaraciones recientemente maravillosas donde decía que había una especie como de circular de un colegio de médicos, creo que era el de Baleares, si no me equivoco, donde hacían referencia al hecho de que tenían los médicos que animar a la vacunación porque eso era parte del código deontológico. Entonces Luis de Benito lo analizó muy bien y dijo, señores, esto no es así, esto no es cierto, el código deontológico no nos obliga a decirle a nadie que se vacune en general, ¿eh? Lo que el código deontológico marca es que seamos responsables los médicos, que sepamos el contenido de las medicinas y sepamos administrarlas a cada paciente en cada caso concreto, explicándoles bien los riesgos que esto puede conllevar y siendo lo suficientemente responsables como profesionales del área médica como para decir, a ti esto te puede venir bien, a ti esto puede que no te venga bien. No hay nada en la vida que se le pueda recomendar a todo el mundo en términos genéricos. Y de hecho, Gervás, me acuerdo que escribió y ha hablado mucho al respecto del tema de, bueno, y concretamente de las inoculaciones, pero de la vacuna de la gripe, que es el cachondeo padre, porque cada año cambia, porque la cepa cambia, porque entonces, bueno, pues este año, mientras le están diciendo a todo el mundo que se vacune, resulta que en paralelo nos están diciendo que la variante que está circulando, sobre todo, pues bueno, de manera más, entre comillas, virulenta, si se puede decir así,
Bueno, pues que la vacuna no está hecha para esa variante. Por lo tanto, claro, ¿qué te van a venir a decir? Bueno, tú ponte la vacuna porque alguna variante te protegerá, ¿no? Y dices, bueno, o no, o no. Entonces, si la variante circulante que hay es otra, buena gana de estar metiéndote algo que a lo mejor te pueda estar generando un problema en algún caso y encima no evites el contagio por gripe. Porque, a ver, a la gente por la calle, ¿qué es lo que le queda el mensaje? No, no, si me he vacunado, pero hija, estás con gripe. Ya, pero es que justo la gripe que tengo es otra variante diferente. Pues ya está. Las vacunas no tienen por qué funcionar, ¿verdad? Y quedan, ya nadie sabe realmente si es que la vacuna en sí misma no funciona o es que justo, mira, para esa variante no estaba pensada, ¿verdad? Bueno, pues no está de más informarse bien y sobre todo escuchar a médicos como a Luis de Benito o al doctor Juan Gervas precisamente sobre lo que ellos tienen que recomendar, porque además las vacunas contra la gripe en algunos casos pueden estar asociadas a algún tipo de efecto adverso o de problema o de complicación con otras enfermedades sobre todo de los mayores, ¿no? Esto ya se ha estudiado y que no estamos diciéndole a nadie que no se vacune ni que se deje de vacunar. Nosotros no estamos aquí para eso. Estamos para informar sobre lo que se está diciendo y cómo nos informan. Es que es muy gracioso. Ese es el consentimiento informado, ¿no? Que cada cual tome su decisión en función de la información que tenga y cuanta más información tenga, pues mejor, ¿no? Entonces esta es nuestra labor. Nosotros no tenemos que estar diciendo a la gente lo que tiene que hacer. Tampoco lo tendrían que hacer los médicos. Los médicos lo que tienen que hacer es precisamente aportar información, ¿no? Y sobre todo obtener información, porque yo lo que estoy observando muchas veces es que hay una cierta presunción de conocimiento y muchas veces los médicos no saben ciertas cosas, ¿no? Y a mí me pasó, bueno, pues cuando me rompí la mano, que tenía unos hormigueos y no sé qué, y fui al médico de cabecera y me recetó una cuestión que se llama pregabalina, me aseguró que no tenía efectos secundarios. Claro, si yo hubiera hecho caso del médico... Te intentó convencer de que me la pusiera. Además, tú de entrada no querías tomarte nada, claro. Y te convencieron, te querían convencer de no pasa nada, no tienes problema, esto es maravilloso, esto es ideal. Y me acuerdo que una semana después salió una alerta sobre ese medicamento concreto. Bueno, no, una semana después, no, yo llegué a casa y me hice mi research. Sí, bueno, ¿no? Miraste, pero a la semana salió una alerta. Salió una alerta y parece que se estaba recetando como la casitos y que generaba una adicción muy severa y que eso no se podía tomar alegremente, cosa que no te dijo. Que de hecho, no es que no te dijeran, es que te dijeron expresamente lo contrario. Sí, exactamente. Así que, bueno, pues tener información fundamental para el consentimiento informado. Vamos a entrar ya en el tema de la fábrica de pandemias, ¿no? Aquí vemos bueno, pues esto es un estudio de Eurosurveillance, ¿no? Bueno, un estudio, anuncia el protocolo PCR que se tiene que seguir en la zona europea, ¿no? Y nos comentan que desde marzo de 2024 la gripe aviar altamente patógena, HPAI H5N1 del clado 2.3.4.4b ha afectado a ganado lechero en Estados Unidos, ¿no? La transmisión de la gripe aviar a mamíferos. Bueno, pues se encontraron 14 vacas a las que haciéndoles un test PCR, bueno, pues daban positivo a la gripe aviar, ¿no? No ha trascendido si esas vacas tuvieron síntomas de algún tipo, pero el caso es que están muy preocupados con lo que llaman los spillovers, ¿no? El salto zoonótico de aves a mamíferos y humanos. Y bueno, pues de momento no hay transmisión humano-humano reportada, pero cualquier prudencia es poca y, bueno, pues si hay que cargarse 2.000 vacas, pues nos cargamos 2.000 vacas, ¿no? Bueno, pues el objetivo de este anuncio de Eurosurveillance es desarrollar ensayos de RT-PCR digital para detectar y cuantificar, bueno, pues cuántos H5N1 de este clado 2.3.4.4b van encontrando, ¿no? Entonces, bueno, pues este es lo que plantean, ¿no? Entonces, claro, yo me he puesto a estudiar un poco porque dices, esto el tema de las PCR, quienes nos ven habitualmente saben que está, bueno, pues sometido a cierta duda metodológica porque, en primer lugar, no es una técnica diagnóstica. Es una técnica simplemente para analizar qué moléculas hay en qué compuestos, ¿no? en qué muestras. No es una técnica diagnóstica, como bien dijo Kary Mullis, el propio inventor de la PCR. O sea, tener una determinada molécula en tu cuerpo no te convierte en un enfermo.
Lo que te convierte en enfermo es desarrollar una sintomatología y desarrollar unos problemas de salud, ¿no? Eso es lo que te convierte. Vale. También la semana pasada hablamos además precisamente de que la gripe aviar no solo no se transmite entre humanos, sino que si tú comes huevos de una gallina que tenía gripe aviar, no te va a pasar la gripe aviar. No vas a enfermar de gripe aviar, ¿no? Aparte, máxime si los cocinas. Hombre, si los comes crudos, pues no sabemos, ¿no? Pero ¿quién come huevos crudos? La gente cocina los huevos, ¿no? Bueno, pues ya está. En cualquier caso, sabemos que a 70 grados, no estamos hablando de unas temperaturas altísimas, 70 grados, la molécula, no vamos a llamarle el virus, vamos a llamarle, porque hay gente que dice que no es ni siquiera un virus. Bueno, yo no voy a entrar en esa cuestión, tampoco tengo capacidad de refutarlo ni afirmarlo, por tanto no voy a entrar en esa cuestión, pero lo que parece que todos los expertos coinciden es que a 70 grados el virus, bueno, pues desaparece, ¿no? Entonces no habría ningún peligro en ese sentido. ¿Por qué se dedican a matar gallinas, como vimos la semana pasada, que el protocolo, bueno, con una PCR positiva en una determinada granja, pues había que sacrificar a toda la granja, establecer un marco de protección especial a 10 kilómetros y restricción total de movimientos en las granjas que estén en 3 kilómetros a la redonda de la granja en la que se encuentre ese positivo, ¿no? Ese era más o menos el protocolo. El otro día alguien me comentaba en YouTube que yo tenía que revisar mis conocimientos porque que no era así, que se habían observado, bueno, pues que algunas gallinas ponedoras ponían menos, entonces se había reportado, entonces se había hecho la PCR por eso, o que habían muerto animales silvestres en los alrededores y se habían encontrado por PCR que esas aves que se habían encontrado muertas en los alrededores tenían el virus de la gripe aviar y entonces por eso pues se habían hecho, vale, yo tengo que revisar mis conocimientos, el protocolo es el protocolo PCR, si el PCR da positivo se mata a las gallinas, entonces que mueran aves en los alrededores y que por PCR se descubra que tienen el virus este de marras, bueno, pues no quita que la técnica sea esa. La técnica es la PCR, es la PCR la que determina si hay que sacrificar animales en una granja o no. Esa es la cuestión, ¿no? Si es cierto que de los 14 focos que había en España, había dos de los 14 en los que se había reportado, bueno, pues algunos animales que estaban enfermos y otro que habían bajado su productividad, y entonces eso había instado de oficio, digamos, el análisis PCR. Pero en cualquier caso, de 14 focos, 2 no me parecen muchos, me parecen bastante pocos. O sea que la lógica es PCR, digamos, rutinaria, ¿no? Si cada 2-3 semanas se hacen PCRs y demás, ¿no? Así que esa es básicamente la técnica. Vale, esto es lo que nos decía el Eurosurveillance, y entonces yo me he puesto a mirar cuántos ciclos se suelen utilizar, ¿no? Los famosos ciclos, las ampliaciones de la molécula, ¿no? Bueno, pues parece ser que para la PCR, para la gripe aviar, lo típico es hacer entre 35 y 45 ciclos. Hay muchos expertos que señalan que a partir de 40 ciclos estarían dando muchos falsos positivos. Las amplificaciones, imaginad como tenéis un texto, ¿no? Y queréis encontrar una palabra concreta. Entonces vais haciendo ampliaciones y vais reduciendo cada vez la palabra, hasta que llegas a ya cosas muy pequeñitas. Entonces, pues puedes ver si realmente esa letra que estás buscando se encuentra dentro de esa frase, ¿no? Es un poco por hacer una comparativa que me hizo a mí un experto en esta cuestión, que me explicó cómo funcionaba esto de los ciclos para entenderlo de una manera más o menos visual. Entonces, 40 ciclos parecen bastantes, a mi juicio. No sé, 45 ciclos me parecen demasiado. Vale, seguimos para adelante. Yo aquí hago un inciso, Carlos, para evitar también un poco confusiones sobre el tema de si se transmite o no se transmite la gripe aviar a humanos. Me parece importante puntualizar esto para que nadie se llame a engaño y ver cuál es la información oficial que se está trasladando para que la gente pueda tener una visión amplia como a nosotros nos gusta. Un matiz. Una cosa es
que se transmita a humanos, o sea, que humanos desarrollen sintomatología por haber estado expuestos al virus, y otra cosa es que el virus se transmita entre humanos. Es muy, muy diferente. Ahí voy. Precisamente la gripe aviar sí ha infectado a humanos en numerosas ocasiones, pero el contagio es muy raro y sobre todo, como dice Carlos, no hay transmisión sostenida de persona a persona. Además, se remarca que no hay transmisión a través de alimentos, ni a través del consumo de carne, ni de huevos, bien cocinados o bien a través de la leche pasteurizada. Por lo tanto, para dar cifras concretas, la OMS y la OPS han recogido que desde el año 2003 hasta 2025 se han notificado unos 900 casos humanos de gripe aviar H5N1 en 25 países, con 475 muertes. Están hablando de una letalidad del 48%. El Ministerio de Sanidad de España, en su evaluación de riesgo sobre la gripe aviar, ha confirmado más de 900 casos humanos desde el año 2003 notificados por la OMS. En Estados Unidos, desde que la gripe saltó de las aves al ganado vacuno lechero, que esto pasó en 2024, se habrían notificado decenas de casos humanos en trabajadores expuestos que ordeñan las vacas infectadas y trabajan directamente. Bien, informes de salud pública y de prensa especializados aquí en España han recogido que a fecha de hoy, en el contexto del brote en vacas y en aves en Estados Unidos, se habrían registrado en torno a 60-70 casos humanos, la mayoría de ellos en trabajadores agrícolas, con un número muy, muy, muy limitado de cuadros graves. Por lo tanto, sí hay transmisión de animales a personas, pero esto se produce, concretamente el riesgo de contagio, en personas que trabajan, que están expuestos de manera directa al virus, pues porque están trabajando con este tipo de animales, con las secreciones que hacen y demás, no para la población en general. No hay transmisión, como os decía Carlos, y lo señalan aquí, de persona a persona. Esto está confirmado por la OMS. No se ha observado capacidad del virus para transmitirse fácilmente entre personas. Y hay una guía técnica de la Sociedad Española de Epidemiología que explica literalmente que la transmisión de persona a persona del virus de la gripe es extremadamente infrecuente, que hasta el momento no se ha identificado transmisión sostenida entre personas y, sin embargo, sí se han descrito casos de transmisión limitada entre trabajadores de explotaciones de animales y sus familiares. No se transmite por alimentos bien tratados, como estaba explicando Carlos ahora mismo, y esta es información que tenéis todos que tener en cuenta. Y están hablando del contagio, explica el Ministerio de Sanidad de España, el contagio se produciría por el contacto directo con aves infectadas, con sus excrementos, con sus secreciones o con superficies contaminadas, que hay un mayor riesgo, obviamente, para profesionales expuestos, los que trabajan en granjas avícolas, personal de sacrificio, limpieza de instalaciones. Y los CDC y la OMS añaden ahora el escenario de contacto con ganado vacuno lechero que pudiera estar infectado, sobre todo durante el momento del ordeño, donde la leche cruda infectada entraría en contacto con mucosas o con microheridas de los trabajadores. Esto es por dejarlo claro, por entender cuál es el foco, cuál es el riesgo, y en principio no se transmite de persona a persona. Es algo que está muy, muy, muy enfocado en quienes trabajan directamente con estos animales enfermos y, sobre todo, como consumidores, que sepáis que no debéis tener miedo a la hora de cocinar huevos, carne o productos lácteos, por supuesto sí, por una prevención, pero no solo por la gripe, sino en general. Cocinad bien los alimentos, hacer los procesos que tenéis que hacer con normalidad para evitar no solo la gripe, sino cualquier otra posible infección. De todos modos, esto que por aquí para dar la información oficial. Esto que está contando Bea ya más o menos lo tratamos en el anterior programa, si queréis pasaros por allí, porque ya hablamos de toda esta cuestión. Entonces, bueno, no hay que tener miedo a infectarse de nada. Lo que pasa es que nos pregunta Mr. Radkel muy pertinentemente, dice, entonces, ¿por qué los matará a mansalva? Bueno, el argumento es evitar las mutaciones. Evitar las mutaciones y la propagación. Un pequeño detalle sobre lo que ha dicho Bea de la letalidad del 48%. Bueno, hay que recordar que el señor Fernando Simón, durante el virus del COVID, ¿no? Durante la crisis, la operación COVID, como yo la llamo, salía por la tele diciendo que la enfermedad tenía una letalidad, bueno, entre el 14 y el 15% y demás, ¿no? Bueno, una letalidad del virus que todos sabéis que está muy, muy, muy inflada y muy exagerada. ¿Por qué? Pues porque no se puede saber.
No se puede saber. Para poder saber cuál es la letalidad de un determinado virus habría que hacer análisis a todo el mundo. Y entonces así podríamos ver, en función de los que tengan esa partícula en su cuerpo, Claro, en base al claro, PCR, cuántos mueren. Entonces claro. ahí probablemente la letalidad bajaría. ¿Qué pasa? Que a quién le han hecho la PCR a esta gente que trabaja en estas granjas y entonces pues igual gente que ya estaba enferma posiblemente, con lo cual hay que entender que la cifra de la letalidad hay que cogerla con pinzas porque está, bueno, sesgada por, aunque no se quisiera sesgar, habría que sesgarla. Vea, te he mandado un artículo, yo ya no puedo entrar más en la revista Science porque me he pasado de artículos este mes, entonces no lo puedo abrir. Pero bueno, si lo puedes abrir tú, yo mientras tanto os voy Hay que comentando. ver, Porque hay, en hay medicaciones que no generan enganche y tú, sin embargo, estás enganchado a los artículos científicos y no te dejan entrar para ellos. no me dejan entrar, ¿no? Yo preferiría que me dejaran entrar los artículos y que no me recetasen tantos medicamentos. En fin, vamos al artículo del Science. Es un artículo que hacía, bueno, pues un análisis histórico sobre la cuestión de los proyectos de ganancia de función. De aquella, la revista Science, bueno, pues no era especialmente, bueno, pues fan de los proyectos de ganancia de función. Todo esto era, fijaos cuando se publica el artículo, 21 de septiembre, 21 de noviembre de 2011. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos contaba el artículo? Bueno, pues se revela la reanudación de experimentos controvertidos de ganancia de función en el virus de la gripe aviar H5N1. Esto estamos hablando ya de... Perdona, mírame la fecha porque... 23 de noviembre de 2011. Vale, esa es la fecha, vale. Bueno, pues se hablaba de, en 2011 precisamente, unos laboratorios dirigidos por Yoshihiro Kawaoka, de la Universidad de Wisconsin-Madison y la Universidad de Tokio, y Ron Fouchier, una persona con mando en plaza de la Organización Mundial de la Salud, durante la pandemia precisamente, ¿no?, que participó en el encubrimiento de los proyectos de ganancia de función en Wuhan. Bueno, desde la Universidad de Erasmus-Rotterdam modificaron el H5N1 para que se transmitiera por gotículas respiratorias entre hurones, un modelo para humanos, ¿no? Hurones, lo que se dice los hurones humanizados, ¿no? Pues se dedican a humanizar ratones, humanizar hurones. Decía mi estimado Machete en Twitter, ¿no?, que para qué queremos ratones humanizados si podemos ratonizar humanos, ¿no? Como se hizo durante la pandemia. Cada vez que me acuerdo de ese tuit me río muchísimo porque me parece verdaderamente certero. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Que cuando publican estos artículos, Yoshihiro Kawaoka y Ron Fouchier, bueno, pues hay una alarma generalizada en la comunidad científica, ¿no? Porque, bueno, porque, claro, les daba miedo que eso al final acabase, bueno, pues en una pandemia, ¿no? Los experimentos, sin embargo, se reanudaron luego en 2013 bajo una supervisión estadounidense, pero en octubre de 2014 el gobierno, como sabéis, bueno, pues pausó la financiación de 18 estudios de ganancia de función en influenza, en virus de la gripe aviar, en MERS y en el SARS, debido a accidentes en laboratorios y temores de fuga. O sea, que ya había habido accidentes en laboratorios de aquella, ¿no? Entonces eso fue lo que llevó a decretar esta moratoria, ¿no? ¿Quién vuelve otra vez con la burra al trigo? Bueno, pues precisamente Donald Trump, que hoy se vende a sí mismo como un defensor de la ciencia, la buena, la que no se dedica a investigar sobre bioterrorismo, haciéndolo pasar por ciencia médica, ¿no? Pero, sin embargo, fue él quien levantó la moratoria y empezaron a financiarse este tipo de proyectos, ¿no? En el verano de 2018, un comité del Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS, bajo la presidencia de Donald Trump, revisó y aprobó los proyectos de Kawaoka y Fouchier para volver a financiarlos, ¿no? Kawaoka recibió fondos del NIH el 10 de enero de 2019, con experimentos a punto de comenzar en semanas. La financiación de Fouchier, bueno, pues finalmente se financió también.
Pero es que es muy brutal porque uno va leyendo y va viendo cómo Fouché intentaba que los hurones se infectaran y no lo conseguía, ¿no? No. Y venga, y venga, y venga, hasta que lo consigue. ¡Eureka! He conseguido meter a 2 hurones en la jaula y ya se han puesto malos. Y dices, pero tío, o sea, ¿quién te manda? O sea, a mí es que es constantemente todo esto de la ganancia de función, que ellos también hablan de una inversa, ¿no? De una intervención genética inversa que dices, ¿pero por qué? O sea, es que no hay quien se lo crea, lo de decir, no, nos vamos a adelantar nosotros a la naturaleza para tener un antídoto a una movida que estamos provocando. Dices, pero si la naturaleza en todos estos millones de años no ha querido que se produzca la zoonosis en determinadas cosas, joder, por algo será. ¿Por qué tenéis que estar enredando vosotros para convertir un virus precisamente en infeccioso para humanos? Porque, claro, quieren vender la vacuna, obviamente, ¿no? O el antídoto o lo que haga falta. Pero yo no entiendo realmente a nivel ético cómo es posible que se permita que estos aprendices de Frankenstein estén enredando hasta que consiguen generar un problema que antes no existía. Es brutal, ¿no? Y dices, bueno, en el momento que salte un problema, pues te pones a investigarlo, pero lo que no puede ser... Bueno, lo que sostienen ellos precisamente es, bueno, pues lo que sostenía la película Contagio, ¿no? Es que las aves nos van a infectar, nos van a matar a todos porque se van a producir finalmente esas mutaciones tan horribles, ¿no? Que van a hacer que... Y aparte que es una cuestión porque consiguen que los hurones se infecten, los hurones humanizados, ¿no? Consiguen que los hurones se infecten, pero luego, bueno, pues cuando esto finalmente se transmite verdaderamente entre mamíferos, ¿no? Como pasa con el tema de las vacas lecheras, bueno, pues tampoco parece que luego tengan tanto recorrido en el entorno real, ¿no? Entonces, bueno, pues están jugando con estas cuestiones y no sabemos hasta qué punto pues este nuevo brote, estos focos y esta alerta sanitaria mundial realmente tenga algo que ver con esta cuestión, pero bueno, pues ahora vamos a ir con otro estudio que precisamente... Bueno, acaba de salir una noticia de última hora, os diré. China acaba de cerrar la salida de cerdos. Ahora lo veremos, mientras Carlos nos está... Ahora vamos a ver, pero si para los que no os podáis quedar hasta el final, que vamos a hablar de los cerdos al final, la gripe porcina no afecta a los humanos tampoco. Podéis comer carne de cerdo perfectamente y no pasa nada porque... bien. Bueno, cocinándola bien, todo el mundo cocina la carne de cerdo, pero aún así es que no se transmite, ¿vale? No se transmite. O sea, hay una cierta falacia en toda esta cuestión, luego hablaremos de esa historia, ¿no? ¿Qué pasaba con aquel artículo del Science entonces? Bueno, pues señalaba que algunos críticos, como Mark Lipsitch de la Universidad de Harvard, Thomas Inglesby de la Johns Hopkins, una de las personas que luego curiosamente estaba en el evento 201, pero sin embargo aquí se mostraba crítico, ¿no? Thomas Inglesby es un personaje que vamos a tocar bastante cuando pasemos a la parte de la operación Dark Winter y el evento 201, porque tiene mucha relación con todos estos proyectos de ganancia de función y toda esta industria que hay en relación con el complejo militar industrial, ¿no? Entonces, bueno, Richard Ebright, Mark Lipsitch argumentaban cosas como que estos experimentos pues, arriesgan fugas de laboratorio, alientan el bioterrorismo y, bueno, pueden desatar pandemias potencialmente y, bueno, pues querían límites, prohibiciones y mayor transparencia pública, ¿no? Sin embargo, bueno, pues los defensores, como el propio Kawabata, destacaban los beneficios de la preparación pandémica porque, bueno, pues les permitía como adelantarse a la naturaleza, ¿no? Y estar ya preparados para la pandemia. Este es un poco el punto. ¿Qué nos cuenta un artículo que publicó el año pasado en The Focal Points, precisamente Peter McCulloch y Nicholas Halsher, que investigaron ampliamente sobre esto? Aquí os comparto el artículo, lo tenéis en Focal Points, lo podéis ir a mirar porque es verdaderamente muy esclarecedor, ¿no? Nos cuenta, bueno, pues fue publicado en junio de 2024 y anuncia y analiza un preprint científico, bueno, controvertido en la comunidad científica, que cuestiona el origen natural de la subtipe de gripe H5N1, precisamente en el clado 2.3.4.4b, que es el que bueno, pues, ahora está generando este pánico, ¿no? Responsable de brotes epidémicos globales desde 2020.
El preprint, bueno, ya veis, titulado Proximal Origin of Epidemic Highly Pathogenic Avian Influenza H5N1, de este clado que hemos comentado, ¿no? Sugiere un origen de laboratorio, posiblemente por experimentos de ganancia de función, en lugar de evolución natural o dispersión pues por aves migratorias, ¿no? Esto es lo que nos cuenta este artículo, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos clave? Bueno, pues origen de laboratorio probable. El virus muestra características sin precedentes como mayor transmisibilidad, persistencia, virulencia y rango de huéspedes, incluyendo mamíferos, ausentes en los precursores evolutivos, lo cual apunta, según Halsher y Peter McCullough, a manipulación humana como pasajes seriales en laboratorio o ganancia de función, similar a las investigaciones históricas que os hemos comentado antes de Kawaoka y Fouchier. O sea, observan similitudes entre este clado con precisamente estos experimentos de ganancia de función. Critica de manera frontal esto que llama la dispersión natural, ¿no? Que haya ocurrido de manera natural porque las aves migratorias se dedican a dispersar el virus por el mundo, ¿no? Rechaza esta hipótesis, una hipótesis planteada en un paper en Nature en 2022 sobre las aves migratorias transatlánticas de Europa a Norteamérica por ser implausible, ya que no hay ni un solo precedente documentado, ni existen tales rutas migratorias, ¿no? Y también por la omisión de detecciones cercanas a laboratorios estadounidenses que experimentaban precisamente con el H5N1 en patos desde la primavera de 2021, como precisamente el laboratorio de Fort Detrick, ¿no? Ese laboratorio que meses antes de la pandemia del COVID se cierra porque había habido una serie de neumonías bastante extrañas en las residencias de ancianos de los alrededores, entonces tuvieron que cerrarlo y no se abrió hasta abril del 20, con la pandemia ya declarada, ¿no? Bastante llamativo, ¿no? ¿Cuál es la evidencia que presenta? Bueno, otra cuestión que critican es, bueno, pues la tan rápida propagación, ¿no? Que se extiende intercontinentalmente en menos de un año, lo que contrasta pues con brotes históricos anteriores que se desarrollan de una manera muchísimo más lenta. Por eso ellos deducen, por estas cuestiones que estamos hablando, que existe una intervención humana, ¿no? También hablan sobre el rol de las vacunas, precisamente, ¿no? La vacunación masiva en China con vacunas no esterilizantes, según consideran, pudo impulsar la evolución a variantes más letales. Bueno, esto es lo que sugiere este artículo. Robert Redfield precisamente decía que, bueno, pues que si se estaban dedicando a cambiar el genoma de este H5N1 para hacerlo más infeccioso, simplemente cambiando 4 aminoácidos, de nuevo 4 aminoácidos, la gripe aviar podría ser la causa de la gran pandemia. Esto decía Robert Redfield, que era exdirector de los CDC, no era cualquiera. Gerd van den Bosch, que también lo conoceréis todos, que había sido, bueno, pues uno de los expertos en vacunas, precisamente de Novartis, decía que la teoría, o sea, su teoría era que las vacunas masivas generan variantes más virulentas y esto que dicen de variantes que esquivan las vacunas, bueno, pues no es que las esquiven, sino que son las propias vacunaciones masivas las que están favoreciendo que aparezcan estas mutaciones. Esto es lo que sostiene Gerd van den Bosch. Vamos al siguiente punto, vamos ahora también a 2024, porque esta cuestión de la ganancia de función, por mucho que nos vendan todo esto como un consenso científico, no hay tal consenso. Voy a presentaros aquí un artículo de la Universidad de Harvard, precisamente, de uno de los críticos que yo mencionaba de 2011, Mark Lipschitz, que no habla precisamente bien de estos proyectos de ganancia de función. ¿Qué opinaba Mark Lipschitz sobre esta cuestión? Bueno, pues el artículo discute las preocupaciones sobre las investigaciones de ganancia de función, que implica modificar patógenos para aumentar su transmisibilidad, adaptabilidad, virulencia o longevidad, especialmente en el contexto del potencial pandémico del virus de la gripe aviar H5N1. Vale. El artículo alude a controversias pasadas con el H5N1, como precisamente estos experimentos de 2011 que os estoy mencionando de Fouchier y Kawaoka, ¿no? Y bueno, pues alerta sobre la necesidad de regulaciones estrictas para este tipo de patógenos, ¿no? Una ley que, por cierto, recientemente se está tramitando en el Congreso de los Estados Unidos para
que es una ley que a mí personalmente no me gusta porque lo que pretende es establecer una suerte de comités que evaluarán los riesgos, bla, bla, bla. No las prohíbe directamente, sino que hay una serie de comités. Bueno, todos sabemos que los comités están diseñados muchas veces pues para tapar la evidencia en lugar de para hacerla aflorar, ¿no? Entonces, bueno, pues dice que sostiene Lipset que los beneficios de estos experimentos de ganancia de función son absolutamente mínimos y no compensan en absoluto los peligros. Cita, hay un gran elemento de aleatoriedad de la evolución. El hecho de que un experimento vaya en una dirección en el laboratorio no significa que vaya a funcionar igual en otro lugar, ¿no? Entonces, lo que considera él es que, bueno, que las posibilidades de recrear la naturaleza en un laboratorio son prácticamente mínimas, por no decir falsas, ¿no? Porque no puedes recrear cómo es la mutación real de estos experimentos. Bueno, ya hemos hablado de la gripe aviar, nos vamos a ir más para atrás, sin perder de vista el evento 201, ese evento que ocurre a la vez que los Juegos Olímpicos Militares de Wuhan, que muchos expertos consideran un evento súper propagador del famoso virus del SARS-CoV-2, en el que, bueno, pues se aventuraba una pandemia de una gripe muy parecida al SARS, pero que no provenía de los murciélagos, sino que provenía de los cerdos, ¿vale? De los cerdos. Vamos a ir para atrás en estos experimentos, porque el evento 201 no es el primero ni el último de los experimentos, de los simulacros, ¿no? De pandemias. Recientemente hemos visto uno en el Reino Unido que se llamaba Pegasus, que verdaderamente, si tenéis la oportunidad de ir y mirarlo, es de estos simulacros que dan bastante miedo, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que finalmente este virus H5N1, ¿no? está haciendo exactamente lo que estos experimentos de ganancia de función, bueno, pues practicaron en un laboratorio, ¿no? Salta de aves a vacas, a focas, a gatos, a humanos, y bueno, pues hay que sacrificar un montón de animales y todo esto, lo cual, bueno, pues supone un problema económico fundamentalmente en este momento, ¿no? Porque, bueno, pues se pierde producción, hay que importar, exportar, entonces se está convirtiendo también en una herramienta de guerra económica, ¿no? Porque si me permites, Carlos, ahora que has dado el paso a los cerdos y al evento 201, me gustaría compartir brevemente el vídeo con el que comenzaba precisamente el evento 201, para que seáis todos conscientes de cómo prepararon esto y cómo colaboraron. Tenéis en YouTube todos los vídeos del evento 201, que creo que la gente debería verlos, y si me permites, Carlos, lo pongo un poquito solo al principio, claro que sí, para que veáis pues cómo preparaban la movida y, oye, yo me imagino que cualquier parecido con la realidad pues es simple casualidad. Fijaos, voy a ponerlo bien para que lo podáis escuchar también. Vamos a compartirlo, perdonadme. Es que no quería adelantarme más, o sea, no quería dejar que te adelantaras más sin ponerlo porque creo que es una buena introducción. A ver, vamos a verlo. It began in healthy-looking pigs, months, perhaps years ago. A new coronavirus spread silently within herds. Gradually, farmers started getting sick. Infected people got a respiratory illness with symptoms ranging from mild flu-like signs to severe pneumonia. The sickest required intensive care. Many died. Experts agree unless it is quickly controlled, it could lead to a severe pandemic, an outbreak that circles the globe and affects people everywhere. The mission of the Pandemic Emergency Board is to provide recommendations to deal with the major global challenges arising in response. Bueno, pues ahí hemos visto lo chocante, ¿no? El coronavirus del cerdo. Entonces mezclaban, de hecho ya hemos tenido el coronavirus por un lado, ahora está apareciendo el cerdo en la situación global, y habéis visto pues cómo de repente los granjeros se enfermaban,
y la gente se ponía muy enferma. O sea, vamos poquito a poco, entre gripe aviar, pandemia del COVID, ya han creado el pánico previo y ahora nos aparecen los cerdos en la ecuación también. De hecho, esta era la noticia que te acabo de anunciar antes, que China, Corea y el Reino Unido acaban de cerrar la puerta al porcino español solo a Barcelona, de momento, o sea... Hay que entender que el porcino español es una potencia también, como somos en los huevos, pues también en el porcino, ¿no? ¿Y quién ya se está viendo beneficiado de las importaciones de porcino extranjero en España? Bueno, pues un país europeo, precisamente Alemania. Alemania, luego os daré los datos, que los tengo por aquí apuntados, no me los sé de memoria, los tengo apuntados en mi guión del programa y luego os daré los datos, pero ya os adelanto que uno de los grandes beneficiarios de esta cuestión es Alemania, con quien competimos en el sector porcino. Vale, entonces estamos hablando de estos experimentos de ganancia de función, ¿no? De todos los críticos que había allá por 2011, pero ¿de dónde sale toda esta cuestión? Porque claro, esto es muy importante entenderlo, ¿no? Ya hablamos sobre la influencia que tenía la percepción del terror islamista en la gente para elaborar una serie de políticas y elaborar una serie de leyes que amparasen pues ciertas prácticas, ¿no? Y ciertos proyectos como Stellar Wind, como el proyecto Maven, como el proyecto Nimbus, como el proyecto Jedi, todos estos proyectos de los que hemos hablado largo y tendido en varios de los programas. Bueno, pues estos proyectos de ganancia de función también surgen del mismo lugar, ¿no? Del miedo, el terror, y no el terror precisamente a la naturaleza, sino el terror bioterrorismo. Estos experimentos se reactivaron, comienzan precisamente con el dinero de un proyecto llamado BioShield, ¿no? El escudo biológico. El programa fue creado en Estados Unidos en 2004 como respuesta directa a los ataques de Anthrax de 2001 y sobre todo a la pesadilla que se ensayó unos meses antes. La pesadilla que se ensayó unos meses antes es la llamada Operación Dark Winter, que era uno de estos simulacros, ¿no? que meses después pues, se convierten en realidad por arte de magia. ¿Vale? Entonces vamos a hablar sobre toda esta cuestión. En junio de 2021, en la base Andrews, un grupo de ex senadores, gobernadores y directores de la CIA hicieron un ejercicio llamado Operación Dark Winter. El escenario, pues que alguien liberaba una suerte de viruela en 3 centros comerciales. El Anthrax es parecido a esto, ¿no? En solo 13 días ficticios el país se desmorona. 3 millones de infectados, 1 millón de muertos, hospitales colapsados, cuarentenas imposibles de cumplir, disturbios, ley marcial y la certeza de que no había vacunas para nadie, ¿no? Esta es la conclusión final, ¿no? Entonces vamos a hablar de la operación Dark Winter primero y luego vamos a hablar de la crisis del Anthrax, que tiene mucho que ver con la justificación de toda esta cuestión, ¿no? La operación Dark Winter fue un ejercicio de simulación de alto nivel sobre bioterrorismo realizado entre el 22 y el 23 de junio de 2001 en Estados Unidos, apenas 3 meses antes de los atentados del 11S y de los ataques con Anthrax de octubre de 2021. El objetivo era simular un ataque terrorista masivo con viruela, el variolavirus, en 3 ciudades estadounidenses simultáneamente para evaluar la capacidad de respuesta del gobierno federal, estatal y local ante una pandemia intencional o la liberación de un patógeno altamente contagioso y letal, ¿no? ¿Quién lo organiza? Bueno, pues lo organiza el Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud Civil, el Centro para el Estudio Estratégico Internacional, el CSIS, el ANSER, el Institute for Homeland Security, ¿no? Instituto para la Seguridad Nacional, y el Memorial Institute for the Prevention of Terrorism, ¿no? Instituto Memorial para la Prevención del Terrorismo. Participantes destacados, exdirector de la CIA, ex senador que hacía el papel de presidente de los Estados Unidos en el simulacro, el subsecretario de Defensa, experto en bioterrorismo, y Thomas Inglesby, que también estaba en el evento 201 de la Universidad Johns Hopkins. Claro, le gusta estar en misa y replicando, ¿no? Critica los experimentos de ganancia de función, pero luego participa en todas estas cuestiones, ¿no? Representando a la Universidad Johns Hopkins, ¿no? Surfeando la contradicción, como diría aquel, ¿no? El escenario era un escenario ficticio
¿no? Pero se planteaba el 12 de diciembre de 2002. Ataques iniciales con viruela a los 3 centros comerciales de Oklahoma City, Filadelfia y Atlanta. Y bueno, pues según el simulacro, en pocas semanas el virus se propagaba rápidamente por todo el país y el extranjero, y al final del ejercicio, el día 13 del brote simulado, pues más de 1 millón de muertos, 3 millones de infectados, colapso del sistema sanitario, disturbios, etcétera, etcétera. Conclusiones y fallos detectados por el estudio, por el simulacro, ¿no? El primero, fundamental, la escasez crítica de vacunas. No teníamos suficientes vacunas para este ataque terrorista y, bueno, pues Estados Unidos tenía en ese momento solo 15 millones de vacunas contra la viruela. Recordemos que la viruela es una enfermedad de la que siempre el cientifismo se jacta de haberla erradicado, ¿no? La erradican, pero la tienen ahí, por si acaso te pueden acojonar con ella, porque todo el mundo tiene en la cabeza estas imágenes terribles, ¿no? De los granos y todo esto, ¿no? Bueno, la segunda conclusión, que bueno, pues la falta de coordinación entre niveles federal, estatal y local, ¿no? Bueno, todo este planteamiento, que es lo que luego cristaliza 20 y pico años después en cosas como el Tratado de Pandemias, ¿no? Que favorece esta mejor coordinación, integración entre organismos estatales, supraestatales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el impacto real, bueno, pues fue la creación precisamente de este proyecto BioShield poco después, ¿no? Pero el proyecto BioShield no hubiera ocurrido solo si se hubiera dado la operación Dark Winter, ¿no? El simulacro. No lo hubieran creado. Necesitaban un elemento precursor, ¿no? Como igual que para que el proyecto Stellar Wind pudiera ver la luz, se necesitó unos ataques a las Torres Gemelas y luego para sus sucesivas prórrogas se necesitó bueno, pues un ataque en Madrid, ¿no? En las bombas, y luego en Londres, para que Stellar Wind pudiera seguir funcionando, como ya hemos hablado en varios programas, no me voy a extender sobre eso. Bueno, pues necesitábamos un elemento precursor para poner en marcha el BioShield, ¿no? Que esto fue, bueno, pues los ataques con Anthrax de 2001. Vamos a contar un poco los ataques con Anthrax, lo que se sabe oficialmente, y luego vamos a leer un artículo de la doctora Meryl Nash, a la que hemos tenido el privilegio también de entrevistar en Grupo de Control, que escribía un artículo verdaderamente demoledor allá por 2002 y que señalaba directamente a las propias entrañas del Estado profundo estadounidense en esta cuestión, ¿no? Vale, los ataques con Anthrax de 2001, conocidos como Ameritrax, fueron un incidente de bioterrorismo en Estados Unidos que ocurrió semanas después de los atentados del 11 de septiembre. Cartas contaminadas con esporas de Bacillus anthracis, o más conocido como Anthrax, fueron enviadas por correo postal afectando a oficinas de medios y senadores. Este evento, el único ataque letal con Anthrax fuera de contextos bélicos, mató a 5 personas e infectó a 17 más, generando un pánico masivo y costes superiores al $1 billón en descontaminar oficinas, descontaminar centros oficiales, etcétera, etcétera. Contexto y cronología de esta cuestión. El 18 de septiembre de 2001, una semana después del 11 de septiembre, se encuentran las primeras cartas con matasellos de Trenton, New Jersey, que se enviaron a oficinas de noticias en Nueva York, como de la NBC o el New York Post, Florida, y en Florida, perdón, el National Enquirer. La segunda ola, en octubre, cartas dirigidas a los senadores Tom Daschle y Patrick Leahy, los dos demócratas, llegaron al Congreso. Recordemos que en ese momento gobernaba George Bush, ¿no? Que fueran demócratas es bastante peculiar, con esporas más refinadas y letales que las primeras, ¿no? El primer caso de todos fue Robert Stevens, editor fotográfico en Florida, en la National Enquirer, y murió el 5 de octubre por inhalación de Anthrax. Este es el primer fallecido, ¿no? Finalmente hubo 22 casos confirmados, 11 por inhalación y 11 por vía cutánea, porque parece que esta espora, bueno, pues también se podía, bueno, pues digamos, podía matarte por vía cutánea. Vale, pues esto, como decía, mueren 5 personas, incluyendo a Stevens, 2 trabajadores postales en Washington DC, una señora mayor en Connecticut por exposición secundaria y una empleada de un hospital en Nueva York. De los infectados, bueno, murieron 5 personas, 17 sobrevivieron, principalmente trabajadores postales y personal de medios expuestos al polvo de las esporas, ¿no? Pues por gente que trabajaba en estas oficinas o que le tocó, bueno, las labores de descontaminación. Vale. ¿A quién le echaron la culpa de esto?
oficialmente, o sea, o quién es el culpable oficial, según el FBI y los CDC, que trabajaron de manera conjunta, bueno, pues en una pesquisa de las más complejas de la historia del FBI, según nos cuenta los propios CDC, que involucró análisis genéticos, forenses y epidemiológicos, bueno, pues llevó a destruir archivos de Anthrax que había en universidades como la Universidad de North Carolina, Chapel Hill, relacionado con el departamento de Fort Detrick, con el laboratorio de Fort Detrick, ¿no? ¿A quién se acusó de esto? Bueno, se acusó en 2008, el FBI concluyó que Bruce Ivens, un microbiólogo precisamente de Fort Detrick, del USA AMRID, que teóricamente actuó solo, ¿no? Empezó a enviar cartas al estilo una bomber, ¿verdad? Empezó a enviar cartas y actuó solo motivado por presiones laborales. Bruce Ivens, curiosamente, antes de ser acusado y juzgado oficialmente, se suicidó. La evidencia incluyó coincidencias genéticas de la cepa RMR 1029 de su laboratorio, aunque, bueno, pues ciertas revisiones independientes, precisamente como la de Merrill Nash, cuestionan su solidez. Esto es bastante interesante, ¿no? Este hombre nunca se le juzgó. El caso Anthrax se cierra porque este señor se suicida. Y justo aparecen, tras suicidarse, ciertas muestras en su laboratorio, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, vamos a hablar del proyecto, antes de entrar en el análisis de Merrill Nash, con el que vamos a acabar todo este periplo, ¿no? Por estos experimentos de ganancia de función, las situaciones que propiciaron los experimentos de ganancia de función. Bueno, pues vamos a hablar ahora del proyecto BioShield. BioShield es el proyecto por el cual... Perdón, sí. Te iba a preguntar si hay tiempo o no, porque ahora a las 12 tenemos ya otra entrevista. Te lo digo por si quieres dejar esto para el siguiente informe, Robin, porque estoy viendo que esta semana se está calentando todo el tema con lo de los cerdos, con lo de la gripe y que vas a tener que seguir explicando cosas. Me parece bien, sí, porque es verdad que me estoy extendiendo y en 6 minutos tenemos entrevista interesantísima aquí. Entonces, si queréis, hacemos un tercer capítulo de la gripe aviar. Sí. Y fenomenal. Bueno, pues hablaremos sobre el proyecto BioShield, ¿no? Y de los dinerales que se han gastado en prevención, ¿no? Precisamente cuando parece que el culpable que eligen para justificar estos ataques de Anthrax es precisamente del laboratorio de Fort Detrick, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues lejos de parar esta locura, ¿no? De estar investigando sobre todas estas cuestiones en laboratorios, pues lejos de eso lo que hacen es meter más leña al fuego, facilitar con leyes y facilitar con el proyecto BioShield, por el cual se gastaron, bueno, pues el fondo inicial era de 5.600 millones de dólares. 5.600 millones de dólares. Amigos, la fábrica de pandemias es un negocio suculento y no hay que perder de vista el componente de la codicia y de la necesidad de mantener un determinado mercado abierto, ¿no? Yo, si os sirve, me acaba de llegar una noticia de otro tema de investigación que tenemos abierto, que tiene que ver con el CENIO. Hablamos de ciencia, hablamos de investigación, hablamos de corrupción. Solamente os lo pongo, perdóname, Carlos, porque creo que tiene que ver también con el tema, porque este es un tema que ahondaremos más en ello porque es un escandalazo, a pesar de que al gobierno le incomode mucho y prefiera que no se hable de ello, pero esto está ya subiendo de intensidad. Fijaos, me enviaba un compañero de equipo de investigación, porque sabe que estoy con este tema, esta noticia que vais a ver ahora mismo, que de verdad es espeluznante. Ya sabéis que hace poco, en la noticia del día, yo seleccionaba precisamente el escándalo del CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que habría supuestamente perdido por el camino 25 millones de euros destinados a colegueo, a empresas adjudicatarias relacionadas con el directivo, con su familia, con sus amigos. Se habrían montado una red de empresitas para ir facturándole al CENIO por cosas que estarían súper infladas, ¿no? De un sobrecoste continuo, que justo presentaban proyectos al límite, al céntimo, para que esto no se tuviera que hacer en una licitación abierta.
Bueno, en fin, 25 millones de euros que se supone que tenían que haber ido destinados a la investigación del cáncer y realmente iba supuestamente para chiringuitos relacionados con directivos. Pues bien, esta noticia que nos manda Pablo, habla del infierno de Ana Hernández, que fue quien descubrió en 2018 el presunto desfalco millonario y acabó perseguida físicamente dentro y fuera del centro ante el silencio del ministerio de Pedro Duque y de Diana Morán. Ella dice, por supuesto, que es inmoral malgastar dinero público para la ciencia, pero los hechos que ella relata, os prometo que se os va a poner, de verdad, la piel de gallina. Cuenta cómo se dio cuenta de que ciudadanos del este la estaban persiguiendo. Se los encontraba en el parking del propio CENIO esperándola y vigilándola. Como un coche de una marca determinada negro la perseguía, incluso en sus días libres, en sus movimientos. Como uno de estos hombres se metió incluso con ella en el ascensor. Dice que en el momento en el que ella percibió cómo le miraba, se fue inmediatamente a comisaría a poner una denuncia. Cuenta como uno de los directivos del CENIO, sobre los que ella ya estaba presentando algún tipo de denuncias, la estaba esperando escondido detrás de una columna en el garaje y que como ella había pedido a un compañero que le acompañara porque tenía miedo al coche, en cuanto este compañero escondido la vio llegar con otro compañero, salió corriendo. Habla de cosas que son, vamos, ni la peli con la que acabas de empezar, yo creo que cuenta este tipo de cosas. Sabemos que el trabajador que denunció ante Fiscalía Anticorrupción este pasado verano, después de haber colaborado con ella, está de patitas en la calle. Sí, eso es el mensaje que nos tiene que quedar a todos. Cuando se hacen las cosas mal, hay gente que denuncia. Yo me quito el sombrero ante esta señora, ante el otro trabajador. Esta señora es la que ha temido por su vida. El otro trabajador es el que está en la calle a día de hoy. Y Diana Morán escurriendo el bulto. La semana pasada, cuando sacábamos la noticia del día, que podéis recuperar aquí en nuestras noticias, explicábamos en qué había consistido supuestamente este desfalco de 25 millones de euros y que Fiscalía Anticorrupción está investigando ahora. Al Ministerio le habían avisado. El Ministerio mutis por el foro. Y ahora Diana Morán haciendo pues la imagen aquella mítica, ¿no?, de von der Leyen de ¡oh! Bueno, la semana pasada justo echaron de la dirección del CENIO a algunas personas y ahora ya se supone que todo va a ir bien. Claro, las manzanas podridas, ¿no? Conociendo esta noticia, seguro que ahora nos creemos mucho más, ¿verdad?, el suicidio de Bruce Ivans, ¿no? Este señor de Fort Detrick al que se encuentran, pues mandando cartas a gente por cuestiones laborales, ¿verdad? Nos podemos creer mucho más el suicidio, ¿no? O igual a este señor Bruce Ivans también le iban persiguiendo unos señores del este de algún lugar en un coche negro, ¿verdad? No sabemos. Bueno, en cualquier caso es absolutamente lamentable. Yo creo que esta noticia ubica bien para que la gente que nos ve piense, no, ¿cómo va a ser tan terrible, ¿no? Lo de la ganancia de función, presiones, tal, no sé qué, uno que se suicida de repente y entonces ya se queda la investigación in albis. Bueno, pues que veáis cómo se las gastan nada más y nada menos que en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Pagamos entre todos, ¿eh? No es un centro cualquiera. Tú y yo trabajando, por cierto, hablando de trabajar, suscribiros a beatalegón.tv, es nuestra manera de financiarnos, de trabajar aquí en estos proyectos de investigación que nosotros hacemos para vosotros. Así que beatalegón.tv, darle al botón de suscribirse es importante, porque el periodismo ciudadano que se hace para los ciudadanos, con los ciudadanos y mano a mano entre nosotros, necesita también de la colaboración ciudadana. 8 euros al mes o 70 euros al año es lo que os proponemos. Si queréis aportar más, bienvenido sea, pero es la manera que tenemos de hacer esta información de forma libre, de forma directa y a vuestra disposición siempre. Y yo con esto, Carlos, y si no podéis aportar, porque podéis compartirlo. Y podéis siempre, suscribiros en el propio canal de YouTube para estar al tanto de nuestras actualizaciones. Podéis, hacer una cosa que yo he descubierto esta semana que se llama el hype, ¿no? El hype, que puedes ponerle puntitos hype, que eso parece que favorece, que tenga más difusión en YouTube, que nos dé visibilidad. Bueno, pues eso. Esas cuestiones. Hay muchas maneras de colaborar y participar de esta comunidad que estamos montando, ¿no? De
repasantes, ¿no? Y este grupo de control gigantesco que estamos montando. Así que nada, muy agradecido a todos los que estáis ahí, colaborando y comentando y bueno, pues ahí ávidos de información. Os mando un abrazo y nos vemos el lunes que viene, no sin antes recordaros que esta noche tenemos debate intempestivo, así que no hagáis planes esta noche por si acaso. Por aquí, ¿a qué hora, Carlos? A las 8, ¿no? A las 8 de la tarde. Venga, muchas gracias, Carlos. Gran informe, como siempre. Chao, Gracias, chao. Bea. Chao. En beatalegón.tv Grupo de control. Con Bea Talegón y Carlos Sánchez.